La Primera Guerra Mundial, antes conocida. Profe. Hola, Bueno, Hola, va. profe. ¿cómo van? Bien, usted. Ya vamos esperando que entren un poquito más. Y comenzamos. Están entrando todos. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bien, profe, bien. Bien, profe. Ahora nos toca educación ciudadana. Vamos a buscar el texto de segundo medio. Aquí tengo el texto de segundo medio para ver las actividades que nos faltan y que nos quedan. Démosle un segundo para encontrar ese libro. Ya, hay poquitos para variar. Puros hombres, ¿qué les pasa a las mujeres de este curso? ¿Qué les pasa a las mujeres de este curso que no se conectan? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Bien, bien, mira, ya vamos a empezar ahora. Vamos a ver aquí el tema de las actividades que nos quedan por hacer. Las actividades que nosotros quedan por hacer del libro no son muchas, así que para ir terminando la actividad. Vamos a partir primero por esto. La primera actividad que nosotros nos correspondía en este periodo fue esta. Página 22. Vamos a cortar esto porque el internet está muy lento. Recuerden que me tienen que entregar estas actividades ya para la próxima semana, que las tienen que venir a dejar. Por eso van a ser bastante cortas y no son tantas para que no se saturen una escribiendo y haciendo tanta cosa. Entonces vamos a hacer lo que es... Página 22 fue la primera actividad que nosotros tenemos que dice, según lo aprendido en año anterior, definan en pareja o solo lo que está subrayado en la fuente, que era capitalista, liberal, burguesa. Eso tiene que buscar la definición y escribirla. Y después nos plantea Erich Hoffmann en la primera mitad del siglo XX, un periodo de crisis. ¿Por qué? Dentro de lo mismo que dice acá, nos plantea todas las revoluciones que hubieron durante tanto el siglo XIX como el siglo XX, el periodo de la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la Bella Época, la crisis del 29, ahí ustedes tienen que justificar si el siglo XX, como lo plantea Hoffmann, fue un periodo de grandes revoluciones. Recuerden que siempre tienen que poner el nombre, curso tercero medio, su nombre, anotar la página del libro y obviamente solo las respuestas, nada más. Esa era la primera actividad que teníamos, después tenemos la 24. Pues, por aquí está. ¿Cuál fue la otra actividad que les di yo? ¿Sería esta la número 24 o la 25? ¿Se acuerdan?
¿Alguno de ustedes la tiene anotada? Ninguno la tiene anotada, ninguno sabe. Profe, yo la tenía hecha, se elegí el archivador. O sea, tengo un Ah, archivador y tengo que buscarlo. Dijeron que teníamos que entregar todo eso en los archivadores. Sí, ¿qué po? lo tengo ya en el archivador puesto, entonces no puedo sacarlo ahora. ¿Dónde está El el archivador lo archivador? tengo guardado. Lo tengo guardado, profe, o sea, para que no le pase nada a la hoja que tengo adentro, no va a hacer que el gato se empiece a arañarla. Ya, pero entonces nos falta una actividad, porque habíamos tenido clara que la 22 era la primera, que era esta. Después habíamos dado otra actividad. ¿Cuál? Habíamos quedado que era la página 25 y no se respondían todas las preguntas. En la página 25 van a realizar solamente la respuesta número 1, nada más. Esta. Para que le comuniquen al resto del curso, página 25, solamente esta actividad, la número 1 que dice dividirse en pareja, obviamente si es que pueden hacerlo, si no, no. Y ven en el recurso número 6, dice en qué aspecto de la obra de Salvador Dalí se manifiestan los planteamientos en el artículo 5. Aquí está el curso 6, Salvador Dalí, cómo plantean este postmodernismo o en este arte abstracto, lo que plantea aquí en el número 5. Dice, en el siguiente texto, el historiador del arte húngaro Arnold Hauser expone su versión sobre la vanguardia. El gran movimiento reaccionario del siglo se realiza en el campo del arte rechazando el impresionismo. Este cambio constituye en algunos aspectos una censura en el arte más profunda de todos los cambios de estilo desde el Renacimiento que dejaron fundamentalmente sin tocar la tradición naturalista. El impresionismo fue la cumbre y el fin del desarrollo que ha durado más de 400 años. El arte postimpresionista es el primero en renunciar por principio de toda ilusión y realidad y expresar su visión de vida mediante deliberada deformación de objetos naturales. Cubismo, constructivismo, futurismo, expresionismo, deidismo, surrealismo se apartan de todos con la misma decisión del impresionismo naturalista y afirma... Profe, ¿Ah? el deidismo sería como pinturas de dioses. No, mira, veamos el tema. Aquí está el deidismo. Lo que pasa es que antes de esto está lo que se llama el impresionismo, que sería, mira, vamos a buscar acá. Impresionismo, denme un segundo. El impresionismo lo que plantea el impresionismo es esto. El impresionismo es como plantear una pintura muy gráfica o muy realista, en pocas palabras. ¿Se dan cuenta? En un formato muy tradicional. Tienen que entender que venía más o menos, todo esto venía desde el siglo XIX, desde el Renacimiento en adelante, donde el impresionismo gana mayor popularidad en el sentido de que todo es concreto. Todo es concreto, el impresionismo es algo concreto, algo así como Da Vinci con la creación de Dios, la Capilla Sistina, donde yo trato, de comillas, de calcar lo más realmente posible en la pintura, para que se entienda en pocas palabras. Se desconectó. Trato de marcar lo más realmente posible lo que es la pintura. En esto se llama el impresionismo. Y cuando nosotros aquí planteamos el deidismo, el deidismo dice que busca provocar, causar polémica, ridiculizar las expresiones artísticas tradicionales usando el absurdo, escandalizando a uno de los artistas más reconocidos de un perro. O sea, lo que el deidismo, en pocas palabras, lo que busca es romper lo establecido. Es como hoy en día la mayoría de los jóvenes hacen graffiti. Se le podría llamar, que en pocas palabras no es igual que el deidismo, pero podría ser. Yo, es que, como decía Deid, pensé que tenía así como una relación con las deidades. No, es como el deidismo, lo que plantea es como algo nuevo.
Son movimientos de pintura que tratan de buscar algo más abstracto, no tan lo realista. Por eso acá la explicación que te da aquí, pues mira, el dadaísmo busca provocar, causar polémica. El surrealismo, influido por el psicoanálisis, se centró en la representación del mundo de los sueños. Impresionismo, expresionismo, postula que era la vida interior, creador de la forma de realidad. Cubismo, o sea, el expresionismo te busca, hay que entender que todos estos movimientos de pintura o movimientos artísticos vinieron después de la Primera Guerra Mundial. Entonces hay que entender que la mayoría de la gente, así para que se entienda coloquialmente, quedaron piteados. Quedaron totalmente locos, quedaron totalmente traumados en un sentido de decir, chuta, estuvimos a punto de morir, el mundo se destruyó tal cual era, entonces ahora ya no pintas algo bonito así como el impresionismo, así, voy a pintar una flor, voy a pintar una mujer caminando, un hombre desnudo, hacer la perfección total. No. Aquí lo que viene es plantear todo lo que uno tiene dentro de su cabeza, es como sacar todos los traumas que nosotros tenemos y explotarlo directamente en la iconografía o en la pintura. Si nosotros, para ustedes que son más dentro de lo que están pegados en el anime, o lo que es la representación del manga, el anime japonés, tiene un antes y un después, porque la animación, entre comillas, japonesa, o la animación en sí, viene de la cultura japonesa de muchos siglos atrás. Antiguamente eran los llamados cuentacuentos, ellos eran personas que iban de pueblo en pueblo contando historias, en la cual después se traducían a dibujos y se transformaban en pinturas. Pero, si ustedes buscan y miran un antes y un después de la bomba atómica, y en los animes un poco más drásticos, más duros, se dan cuenta que siempre ellos tienen que poner una bomba, siempre tienen que poner una destrucción, siempre plasman lo que ellos quedaron con su trauma en el dibujo. Y acá también es lo mismo. Como nos dice acá arriba, el recurso número 5, del húngaro Arnold Hauser, él dice que después de la Primera Guerra Mundial, después del siglo XIX, cambió todo el movimiento artístico, se dejó ese impresionismo y empezaron a construir cosas más surrealistas. Imagínense a Salvador Dalí en ¿cómo se llama? Aquí dice, la persistencia de la memoria. Él, en este dibujo, en este arte, en esta pintura, él planteó el tiempo. Cómo él miraba el tiempo, cómo el tiempo es surrealista, cómo nosotros nos basamos en un tiempo de 24 horas en un día, de que entramos a las 8, salimos a las 6, entramos a las 8, tenemos hasta la 1 clase. Para él el tiempo era relativo, era algo que el ser humano se impuso, no es algo real. No es algo real. Entonces él lo plantea a través de su pintura en esta crítica a esta guerra, que el tiempo que nosotros vivimos de repente, nos preocupamos de tantas cosas que no, para algunos no tendrá sentido, para otros sí, pero él decía con esta pintura que uno pierde el tiempo en banalidades. Entonces acá la respuesta es bien sencilla, dice, en aspecto de la obra de Salvador Dalí, ¿se manifiesta la idea expuesta por Arnold Hauser? Sí, porque cambió todo después de la Primera Guerra Mundial, se perdió esta idea del impresionismo, de la perfección, en tener algo más surrealista y algo que uno tuviera en la mente y se atreviera a pintar algo distinto. Después dice, según lo puesto en el recurso 7 y 8, ¿por qué popularizaron el jazz? ¿Por qué se popularizó el jazz? En el 7 y en el 8. Recuerden que aquí está el 8, son de Truman and King, liderada obviamente por una mujer, y tienen que considerar que es música negra. Y después dice, el jazz es música democrática en el mejor sentido de la palabra, pues constituye el legado colectivo de un pueblo, principalmente el pueblo negro. El jazz no es simplemente entretenimiento para las élites aristocráticas, se trata de música de origen humilde que ha llegado a ser patrimonio de pobres y ricos. Es música de cariz participativo tendente a la comunión entre el artista y la audiencia, cuyos ejecutantes o incondicionales provienen de ámbitos más diversos. La interpretación y el disfrute del jazz personifican los principios de igualdad y derecho a la variedad de oportunidades asumidos con quienes habitan la sociedad libre. Nacido en Estados Unidos, jazz sigue sin
renunciar a dicha ciudadanía. El género fue más desarrollado por artistas de raza negra, apenas liberados de la esclavitud, y decidió expresar su talento que Dios le había otorgado, las convicciones relativas a la libertad y identidad de la música. Según lo expuesto, ¿por qué el jazz se hizo tan popular? ¿Por qué se hizo tan popular? Debido a que en Estados Unidos, con la Primera Guerra Mundial, obviamente la gente de color o de raza de color empezó a participar más en este contexto de guerra, empezó a participar más en el contexto social, en la empresa, en todo, y se ganó el lugar, en pocas palabras. Segundo, después de la Primera Guerra Mundial, como les vuelvo a decir, toda la gente volvió así con una idea de libertad, de volverse loco, de vivir la vida. Y el jazz era una música muy atractiva y aparte que era prohibida. Era prohibida, entre comillas, entonces la élite o la gente artista, o los artistas, o los más revolucionarios, empezaron a escucharlo porque estaba prohibido. Lamentablemente, el ser humano, todo lo que le prohíben es más atractivo. Entonces dice, ¿por qué esa popularización del jazz? ¿Por qué? Una, es una música bastante atractiva, alegre, y a la vez, al estar prohibida, y a la vez, como el pueblo o la gente de color negro se insertó más en la sociedad, se empezó a ser conocida poco a poco. Y era como si ustedes hubieran sido jóvenes en esta época, hubieran escuchado jazz como hoy día escuchan reggaetón. Porque era una música, entre comillas, mal vista, no encajaba en la sociedad, era revolucionaria, y si tú lo escuchabas, estabas en contra de lo establecido. Por eso digo, en esta bella época, hoy en día el que escucha jazz es porque, no sé, pues le gusta una música más clásica, distinta, de otro aspecto. Y nos vamos a la página que sería la final, esta, que también la 28 sería la 29. La actividad económica, la especulación del crack, la caída de la bolsa de comercio. También quiero que contesten una sola pregunta. Quiero que contesten la pregunta número 1, que es esta. Nada más. También, según los recursos 13 y 14, ¿cómo evolucionaron la producción y el desempleo en el año 29? Aquí ya nosotros vimos el tema de la bolsa de comercio, la caída del crack, cómo afectó a nivel mundial, y después tenemos qué contradicciones dirías que muestra el recurso 15. ¿Por qué puede ser una buena presentación de lo que fue el periodo entre guerras en países como Estados Unidos, que sería este? Recuerden que esta imagen acá Rick dice, el mundo está en tu living, algo por ahí sale a buscarlo, el sueño americano. Y abajo toda la gente, después de la explosión del crack, parada en una fila donde daban comida. Imagínense con un balde a buscar comida. O sea, ¿hasta dónde llegó el sueño americano? ¿Se reventó? ¿Se perdió? ¿Qué pasó con él? Esas son las actividades que hay que entregar del texto, más la prueba de diagnóstico, chiquillo, que ya está en la nube, y más el portafolio, que es 1 al mes. Profe, yo tengo una pequeña queja. ¿Cuál? ¿Por qué no hacen tantas tareas? Ay, son terriblemente cortas. No, sí, usted dice son cortas, Sí, pero son tenemos 17 poquitas. materias distintas y en las 17 materias distintas nos metes tareas, Hay otros portafolios. prueba de diagnóstico y guía. Pero si no me equivoco, en matemáticas me hicieron un portafolio de 24 páginas de puras tareas, weón. Si no me equivoco. Ya, bueno, vamos a hacer Por una eso, cosa. ¿es necesario? Oye, Es que, silencio. o sea, ¿para qué tareas si no hay portafolio? No entiendo. Vamos a hacer una cosa. Ya, ahora vamos a ver algo cortito para ir cerrando este tema. Al final, ¿Qué fue nuestra guerra del 29? Primera guerra. Bueno, la Primera Guerra Mundial yo creo que la tienen clara más o menos de qué se trata, y ustedes conocerán la Revolución Rusa, ¿o no? just more than ¿O nunca han visto nada? Bueno, nosotros vimos la Revolución Rusa. Bueno, vamos a ver la Revolución Rusa, Trotsky no. Vamos a ver esto primero y de ahí les voy a dejar el tiempo suficiente para que puedan terminar las actividades. conocida como la Gran Guerra, fue una confrontación bélica ocurrida principalmente en Europa entre los años 1914
y 1918. Más de 9 millones de combatientes y 7 millones de civiles perdieron la vida, una cifra extraordinariamente elevada comparada con guerras anteriores. Estas cifras son tan elevadas, entre otras cosas, por los avances tecnológicos e industriales de los beligerantes. En la Gran Guerra se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época. Antecedentes. De la noche a la mañana, Alemania, que había llegado tarde al reparto colonial, se incorpora al club de las grandes naciones. Su gran ejército había sido una humillante derrota a la Francia de Napoleón III, y el rey de Rusia, Guillermo I, se había proclamado emperador, Kaiser, de todos los alemanes. Francia pierde las regiones de Alsacia y Lorena. Francia e Inglaterra aparcaron. Un pequeño dato coloquial para cuando sean mayores de edad, ya que todavía son chicos. De este territorio de Alsacia y Lorena, que hoy en día, si no me equivoco, es Polonia, por acá, y Francia, viene una de las cervezas más ricas y más caras del mundo. Bouche, algo por ahí se llama, que es una botella muy parecida a la de una botella de champán, pero es una cerveza 100% artesanal, y cada botella debe costar por lo menos entre 40 a 50 mil pesos. Si algún día la busquen y cuando sean grandes y la puedan tomar, búsquela porque viene de Alsacia y Lorena, de este territorio de acá, donde se prepara la mejor cerveza del mundo. Diferencias en cuanto el gigante alemán empezó a hacerle sombra, formando la Entente Cordial, Entendimiento Cordial, en 1904, que tras la anexión de Rusia pasó a llamarse la Triple Entente. ¿Qué bandos se enfrentaron? Se enfrentaron dos bandos. Por un lado, la Triple Entente que acabamos de mencionar. En el otro bando tenemos la Triple Alianza, formada por las potencias centrales, el Imperio Alemán y Austria-Hungría, o Imperio Austrohúngaro. La Triple Alianza era una coalición inicialmente integrada por el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro por iniciativa del canciller Otto von Bismarck. Estos países acordaron apoyarse en caso de ser atacados por Francia o por Rusia. Ambas alianzas sufrieron incorporaciones. El Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria se unieron a las potencias centrales. Italia se cambia de bando y se une al bando a la postre ganador, el de la Triple Entente. También se les unen el Imperio de Japón y Estados Unidos. ¿Cuál fue el detonante? El imperialismo y el colonialismo que venían desarrollando desde hacía décadas las potencias involucradas fue la principal causa subyacente. Pero la chispa que desató el conflicto se encendió el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa. El asesino era un nacionalista serbio. El asesinato desató una crisis diplomática. Austria, Hungría y Alemania exigieron a Serbia la apertura de una investigación y la actuación en territorio serbio. Serbia se negó en rotundo con el respaldo de la Rusia del zar Nicolás II. Austria-Hungría finalmente declara la guerra a Serbia. Rusia entonces sale en ayuda de Serbia. Más tarde Alemania mueve ficha y declara la guerra a Rusia y a Francia e invade Bélgica. Inglaterra se la declara a Alemania y así sucesivamente. De pronto el medio mundo estaba en guerra contra el otro lado. Hoy resultaría impensable la alegría que produjo en Alemania el estallido de la guerra. Los alemanes pensaron en una guerra rápida, derrotar a Francia entrando en París, invadiendo la neutral Bélgica, para en pocos meses trasladar toda su maquinaria a Rusia. Pero los franceses se resistieron. El avance armamentístico impuso una guerra muy costosa y muy larga que rápidamente se enquistó y se convirtió en una auténtica carnicería. Las líneas de trincheras apenas variaban. En esta guerra aparecieron nuevos cañones, ametralladoras, submarinos, carros de combate. Para ustedes que les gusta tanto jugar a los videojuegos, en la Primera Guerra Mundial aparecieron varios avances tecnológicos y uno de los más importantes fue este. ¿El avance armamentístico? ¿Ah? El avance Tanque. armamentístico. Exactamente. Hay que entender que la guerra, hasta el momento de la Primera Guerra Mundial, todavía era una guerra clásica, en donde los ejércitos se presentaban, se saludaban, retrocedían y peleaban. Todavía era una guerra media contemporánea medieval, así media caballeresca.
en donde usted es comandante en jefe de un lado y su compañero del otro comandante en jefe del lado, ustedes van, se presentan, vamos a pelear, que sea una guerra, una pelea digna, se separen y cada uno se pone en un flanco y se empiezan a disparar. Me imagino, llegan así, todos se ponen en línea recta y no sé, Tengo sería pocas balas, así que sería júntense. raro de verlo. Imagínense aquí, ustedes han visto las películas, disparaban uno, pum, después disparaban los otros, más encima que todavía tenían fusiles de tiro a tiro, o sea, era poner la bala, disparar, después volver a poner la bala y disparar. Pero Alemania inventó la Maxim y la Gran Berta. ¿Qué significaba La la Berta me parece. Maxim? Imagínense, era una ametralladora que disparaba alrededor de 50 tiros, si no me equivoco, o 100 tiros por minuto. Considerando que hoy en día un fusil puede disparar 60 tiros en menos de un minuto. O sea, 60 tiros, un fusil que uno lleva en la mano. Una ametralladora promedio hoy en día dispara 100 tiros, ¿en cuánto? ¿Cuántos segundos más o menos? O sea, la última vez que estuve viendo uno, hay unos que disparan alrededor de 100, 200 tiros en menos de un minuto. 50 segundos. Para la época eso era extraordinariamente moderno que disparara 50 tiros en 2 minutos, 3 minutos, en donde los otros se demoraban, ¿cuánto? 10 minutos en cargar de nuevo la bala. La Gran Berta, en esta época existían cañones, pero los cañones eran para disparar en línea recta y a más de 100 metros no daba. Era como disparar de aquí a una cuadra para que llegara a otro. Pues resulta que con la invención de este cañón yo podía ponerme en San Bernardo y disparar hasta Pedro Aguirre Cerda sin que se dieran cuenta de dónde venían los cañones. Y obviamente a alguien se le ocurrió que esto lo podíamos poner adentro de un tanque, adentro de un tractor y moverlo. Imagínense usted, Primera Guerra Mundial, soldado atrincherado, jamás ha visto que llegue, jamás ha visto un auto, con suerte un caballo, y de repente encima suyo ve eso, ¿qué hace? Si jamás ha visto un auto en su vida, siempre ha visto un caballo tirado por una carreta y de repente aparece un tanque frente a usted, que es los primeros tanques más o menos eran del porte de una sala o más grande todavía. ¿Qué hacían los soldados? Salían arrancando. Más encima los soldados que en esta guerra, como le digo, todavía era media antigua, avanzaban y avanzaban, creyendo que del otro lado iban a disparar tiro a tiro, y yo tenía 2 ametralladoras y arrasaba con 1000 soldados de un viaje. Por eso digo, la carrera armamentista aquí cambió totalmente la guerra. La aparición de los submarinos. Todo estos avances tecnológicos hicieron que la guerra fuera demasiado cruel para lo que estaban acostumbrados a la época. Vale. Aviones de combate. Dirigibles. Gases venenosos mortíferos como el gas mostaza. Se combatió en muchos frentes. En los Balcanes, en los Dardanelos. Y ojo, era la primera vez que se ocupaba el gas mostaza. El gas mostaza, entre comillas, lo que hace, así en pocas palabras, es disolver los pulmones. Yo al respirar ese gas mostaza, lo que me hace es disolver los pulmones y los vuelve agua. Y me muero asfixiado. En Oriente Medio, en el Cáucaso, en los Alpes italianos, en África, en el Extremo Oriente, en el Pacífico y en el Atlántico, aunque los principales esfuerzos se concentraron en 2 frentes, el frente occidental y el frente oriental. La guerra de trincheras, en la cual los ejércitos combatientes se refugian en franjas cavadas en el suelo, existe a partir de la revolución que supuso el uso de armas de fuego. Este tipo de guerra llega a su punto máximo de brutalidad y mortalidad en el frente occidental. En el frente oriental pusieron al mando del ejército alemán a una vieja gloria, Paul von Hindenburg. Tras sus victorias acabaría siendo el jefe del Estado Mayor con el general Ludendorff como subordinado. Ambos acabarían creando una dictadura militar dirigiendo de facto el país, marginando al Kaiser Guillermo II y al propio Parlamento alemán. Los alemanes intentaron aislar a los ingleses con sus submarinos U-Boot. Estos submarinos atacaban una y otra vez sus barcos que abastecían la isla.
En 1915 los alemanes hunden el RMS Lusitania, un gran transatlántico, orgullo del poderío británico. En el hundimiento mueren 128 estadounidenses. Este hecho provocó que en 1917 los Estados Unidos le declararan la guerra a los imperios centrales. Y esto terminó de desestabilizar la balanza. También ese año en Rusia, las hambrunas y las bajas de la guerra desencadenaron el estallido de la Revolución Rusa, la cual obligó a abdicar al zar Nicolás II. Los bolcheviques tomaron el control total y finalmente firmaron el armisticio con los imperios centrales y más tarde la paz. Los alemanes aprovecharon esta victoria para enviar casi todo su ejército oriental al frente occidental e intentar obtener una victoria rápida antes de la llegada masiva de los estadounidenses. Era su baza definitiva. Pero mal alimentadas y cansadas, las tropas alemanas no pudieron resistir la contraofensiva de Foch y fallan frente al objetivo final, París, quedando a 120 kilómetros de la capital. El general Foch comanda sus tropas francesas y estadounidenses hacia la victoria, en la segunda batalla del Marne. Los primeros tanques británicos entraron en combate y la superioridad aérea aliada fue evidente. Los italianos también derrotaron a los austrohúngaros. Ludendorff y Hindenburg son partidarios de la capitulación inmediata, pues creen que el frente se derrumbará en cualquier momento. Tropas estadounidenses de repuesto no paran de desembarcar e incluso Italia se prepara para enviar un contingente a Francia. Alemania y las potencias centrales sobre el papel habían perdido la guerra. El presidente norteamericano Wilson proclama que Estados Unidos solo negociará con un gobierno alemán democrático. Tras una revolución obrera en Berlín, el Kaiser huye a Holanda. Es el fin de los Kaisers alemanes. Tras el Tratado de Versalles, Alemania sufrirá humillantes sanciones que avivaron el odio alemán hacia los vencedores. Los franceses fueron los más vehementes en cuanto a las represalias contra Alemania. El tratado acabaría propiciando el ascenso de Hitler y, por tanto, la Segunda Guerra Mundial. Tienen que tener, chiquillos, bueno, se van a acordar de mí el próximo año, cuando salgan llamados al servicio militar, aunque es voluntario, siempre hay que cumplir, ¿cómo se dice?, cumplir la cuota mínima. Y pueden salir llamados. Así que yo creo que aquí varios van a salir llamados, y el ejército chileno tiene la doctrina prusiana, alemana, entre comillas. Esto es más o menos lo que es la Primera Guerra Mundial y obviamente la Revolución Rusa que vamos a ver antes de que termine. Y si no, nos conectamos después para terminar de ver la Revolución Rusa, que nunca se ve mucho y no se entiende de dónde viene. Y al final y al cabo es algo que también cambió el mundo. Imperio ruso. Ahí sí. La Revolución Rusa es un movimiento político, social y económico que estalló en el año 1917 en el Imperio ruso. Este episodio, por las trascendentales consecuencias que derivaron de él, es considerado como uno de los más grandes acontecimientos de la época contemporánea. La consecuencia fue el derrumbe de la dinastía de los zares, herederos de los emperadores romanos, lo que significó la abolición del sistema absolutista y despótico hasta entonces imperante. La revolución trajo consigo como resultado un gobierno de corte comunista dirigido por Vladimir Lenin. Las consecuencias que motivaron la revolución rusa fueron: primera causa, Rusia estaba en guerra con Alemania. Se trataba de la Primera Guerra Mundial, entonces llamada la Gran Guerra. Las constantes derrotas que estaban sufriendo los ejércitos rusos en la guerra y las numerosas bajas llevaron el descrédito a los Romanov, la última dinastía zarista, con Nicolás II a la cabeza. Años antes, en 1905, tuvo lugar una primera revolución tras la derrota rusa ante Japón en la guerra ruso-japonesa. Segunda causa, Rusia sufría una aguda crisis económica con escasez de alimentos para la población, que sufría una terrible hambruna. Era un país eminentemente rural y atrasado. La organización social de Rusia estaba basada en la más absoluta desigualdad, distinguiéndose dos clases sociales bien marcadas: la nobleza y el pueblo llano, casi todos campesinos. No existía prácticamente clase media. La tercera causa la encontramos en la esposa del zar Nicolás II, la emperatriz Alejandra, de origen alemán, tremendamente impopular y enemiga de cualquier reforma favorable al pueblo. Un año antes habían asesinado a Rasputín, médico y asesor de la emperatriz. Estas causas, unidas a un invierno muy duro, fueron el detonante que hizo saltar la revolución. Vamos a distinguir dos fases dentro de la revolución en el año 1917, la revolución de febrero y la de octubre.
que en realidad se produjeron en marzo y en noviembre, ya que Rusia se regía por el calendario juliano en vez de por el calendario gregoriano, como el resto del mundo. La Revolución de Febrero se inició con una huelga espontánea de los trabajadores de las fábricas de la capital, Petrogrado, hoy San Petersburgo. Los días siguientes, las huelgas y manifestaciones se generalizaron por todo Petrogrado, y la tensión fue en aumento. Las manifestaciones cada vez fueron más multitudinarias. El ejército no contó con los medios para reprimir la revolución, y Nicolás II, el último emperador de Rusia, tuvo que abdicar. El primer episodio de la revolución se había saldado con más de un centenar de víctimas, principalmente manifestantes. La caída rápida e inesperada del régimen suscitó en el país una ola de entusiasmo y un sentimiento de liberación. Un gobierno provisional. Tienen que comprender, chiquillos, que en la Revolución Rusa y posteriormente en la Revolución Comunista murió más gente que en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Sucedió al poder absoluto rápidamente. Este gobierno lo acabaría encabezando Alexander Kerensky. Estas primeras semanas llenas de esperanza y generosidad fueron muy pacíficas, tanto en las ciudades como en las zonas rurales. No hubo represalias contra los antiguos siervos del zar. Se decretó libertad de prensa, de reunión y se permitió la entrada de exiliados políticos, entre ellos la entrada del revolucionario Vladimir Lenin, que vivía en el exilio. Las posiciones se empezaron a mover. Los soviets, que eran asambleas populares de obreros, soldados y campesinos, en un principio permitieron al gobierno provisional gobernar, pero insistieron en una prerrogativa para influir en el gobierno y controlar diversas milicias. La masa de trabajadores y campesinos se politizaba. El pequeño partido bolchevique, liderado por Lenin, quien impuso una radicalización estratégica, se hizo portavoz del creciente descontento general y se convirtió en depositario de las aspiraciones populares. Con sus grandes dotes de oratoria, comenzó a defender los postulados de Karl Marx para sustituir el capitalismo por un nuevo sistema socioeconómico socialista e instaurar la dictadura del proletariado. Un frenesí por dialogar y exponer ideas se instaló en la sociedad. El gobierno de Kerensky cada vez era más impopular, incapaz de hacer reformas, se distanció de la población. Se siguieron mandando tropas para luchar en la Primera Guerra Mundial. Esto desencadenó revueltas populares. El gobierno provisional optó por la represión y comenzó a perseguir a los opositores. Lenin y León Trotsky planearon el derrocamiento del gobierno provisional para instalar el sistema comunista. Si la Revolución de Febrero fue un levantamiento espontáneo, en la Revolución de Octubre se podría hablar de un golpe estratégico organizado por Trotsky y Lenin contra el gobierno provisional. En la Revolución de Octubre, en Petrogrado, los soviets se apoderaron de los puntos estratégicos de la capital y asaltaron el Palacio de Invierno, derrocando al gobierno provisional. Lenin anunció 3 medidas: una paz inmediata, un decreto sobre la tierra para distribuirla entre los campesinos y la formación del Soviet de Comisarios del Pueblo, o Sovnarkom, que organizaría unas elecciones para elegir a una asamblea constituyente. El partido bolchevique de Lenin resultó derrotado en las elecciones. Lenin mandó disolver la asamblea,